La conferencia que sigue a cargo del doctor Víctor Castillo sobre posibilidades y limitaciones de la telemedicina. El doctor Castillo es médico y cirujano de la Universidad Juan N. Corpas. Actualmente es el director ejecutivo de la Fundación Cardiovascular de Colombia, es cirujano general de la Universidad del Valle y cirujano cardiovascular de la Pontificia Bolivariana de Medellín. Muchas gracias, doctor Castillo. Bienvenido. Bueno, mil gracias al doctor Rodrigo y al centro por invitarme a contar nuestra experiencia en esta última década en los temas de telemedicina. Hace 10 años, cuando invitaban a hablar de telemedicina, pues hablábamos de un futuro, hablábamos de lo que podría ser. Hoy ya puedo contar lo que hemos hecho. Realmente la telemedicina hoy, más que otra cosa, es una herramienta de trabajo. Hoy la telemedicina es conectividad y es lo que vamos a ver cada vez más en el futuro, el uso y el ejercicio médico. Es integralidad, es integración entre múltiples servicios de salud, entre múltiples hospitales, hospitales de alta tecnología, hospitales con mediana tecnología, baja tecnología, pero entre hospitales también de alta tecnología, entre países, entre continentes. Esto básicamente hoy es la medicina que se está ejerciendo y cada vez va a tener mucho más espacio para tratar nuestros pacientes. El e-health, como se le conoce en Estados Unidos, simplemente es aprovechar todo el desarrollo que ha tenido el mundo en comunicaciones, que va a pasos agigantados para aplicarlo simplemente a la salud. Acabamos de oír recientemente, hace 2 días, una conferencia del doctor Eric Topol, es uno de los grandes hemodinamistas del mundo, y se metió en ese cuento de lleno. Y cada vez vemos que con este auge de las apps van a salir muchos más aplicaciones para los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles, que son una maravilla que no nos imaginábamos hace 20 años, ni 10 años, hoy nos están cambiando la vida y la van a cambiar hacia la mejoría y la aplicabilidad de todos estos sistemas en pro y en beneficio de los pacientes. Ya aparecieron, no los han comercializado, pero pronto los veremos en el mercado para los diferentes iPhone, las diferentes smartphones, dispositivos o apps que van a tener electrocardiografía, que van a tener fonendoscopios, que van a tener otoscopios, que van a tener en un teléfono, en un smartphone. Ya no vamos a necesitar grandes sistemas de conexión, no vamos a necesitar ni siquiera laptops, lo vamos a usar simplemente con smartphones. Y esto va a cambiar totalmente el ejercicio médico. Ya lo está cambiando, pero lo va a cambiar enormemente y es la medicina del futuro que tenemos que tener la conciencia hoy, enseñársela para tener un buen uso, una buena práctica a nuestros estudiantes, porque son las que lo van a ejercer en el futuro cercano. Básicamente es una herramienta muy poderosa que va a impactar en todos los aspectos el ejercicio médico y en beneficio de los pacientes. Tiene múltiples aplicaciones. Esta fotografía, que es básicamente un computador vestido de médico, que va a tener en el cuidado médico, en la educación médica, en la organización de los equipos de salud, en la investigación y en el trabajo individual de los pacientes, o sea, la gestión del caso. Bueno, simplemente telemedicina quiere decir cuidar remotamente, utilizando las tecnologías de la información y todo este rápido crecimiento de las comunicaciones. Vamos a intercambiar permanente información médica, provee servicios tanto de salud como de educación, continua y a distancia, rompiendo las barreras geográficas, socioculturales y del tiempo. Y aquí
en la gráfica abajo vemos cómo es el correr o la ruta de estos procesos de desarrollo. La telemática en salud comprende básicamente 4 componentes: teleeducación, telemedicina, telemática para la investigación aplicada en salud y la telemática para los servicios de gestión de salud. Todo está basado en el médico. Médico en relación con el médico, médico en relación con el paciente, médico en relación con paciente y médico en el consultorio, pacientes u otro profesional de la salud, puede ser una enfermera, puede ser terapista, etcétera, y el manejo de los registros. La telemedicina no nació ayer, nació hace muchos tiempos, casi cuando nacieron las comunicaciones. Recordemos que las comunicaciones nacieron básicamente cuando Graham Bell y Thomas Watson lograron transmitir por primera vez una llamada telefónica. Posteriormente apareció en el 24 la primera experiencia en telemedicina, que era el doctor por radio. Esto era un programa que existía en Estados Unidos, muy acertado y supremamente oído. Esa es la primera experiencia de comunicación de temas médicos a través de los sistemas de comunicación. En 1929 la sanidad portuaria detectó que venía un barco hacia Nueva York por una transmisión inalámbrica con un problema de salud pública y simplemente lo dejó cuarentena en el mar hasta que pasara el riesgo de que llegara a puerto y contaminara el continente. Posteriormente aparecen otra serie de registros sobre el uso de la telemedicina hasta la telemedicina que tenemos hoy. La NASA también ha participado en estos desarrollos en forma importante. El Mass General tiene en esta evolución en el año 70, en el 67 comunicó con la primera, digamos, experiencia de telemedicina y el manejo, conectó al Logan, que es el aeropuerto de Boston, con su edificio, el Mass General, para poder tener atención allá en el aeropuerto. Posteriormente, ya con la aparición de los dispositivos móviles, el primero apareció en el 73 cuando el señor Martin Cooper, padre del teléfono móvil, llama a su competencia y le dice: te estoy llamando desde la Sexta Avenida. Ahí nace toda la nueva generación de telemedicina que vamos a ver mucho más acentuada en los próximos años. Hay 2 tipos, básicamente: prestación de servicios, el que es en tiempo real, y es el que es en diferido, simplemente una teleconsulta escrita y se contesta en las siguientes horas o días ese tipo de requerimiento del médico, o la que es en tiempo real con cámara y con el resto de dispositivos, como es la que se está generando cada vez más. La diferida pues todavía se usa, pero creo que va a desaparecer por la facilidad de interactuar con el paciente y poderle preguntar. Todos los tipos de servicios los vemos en la cuadro de la mitad. Exactamente, podemos hacer hoy todo. La robótica nació para hacer telemedicina. El Da Vinci, que es un proyecto básicamente militar en los Estados Unidos, se hizo para la industria militar para poder operar a los pacientes en el campo de batalla sin necesidad de poner a riesgo a los ortopedistas, a los cirujanos, para que pudieran hacer estos procedimientos. Da Vinci posteriormente pues se ha comercializado mucho, básicamente para que el cirujano esté dentro del quirófano, pero no en relación con el paciente, sino sentado en la consola operando el paciente a través del robot. Pero esa no es la teoría del Da Vinci. Una de las primeras cirugías, cuando se presentó el Da Vinci hace muchos años, el cirujano estaba en Nueva York, el paciente estaba en Alemania y fue operado por un cirujano en Nueva York. Creo que estos procesos son los que van a seguir avanzando y vamos a tener grandes cirujanos operando casos muy específicos en el mundo a través de estos dispositivos que van a seguir avanzando en la medicina. Por especialidades, pues yo creo que casi todas las especialidades van a estar involucradas en la telemedicina. Las posibilidades básicamente generan impacto social a través de tener en la red los servicios sin necesidad
de desplazarse, ahorrando en costos, ahorrando en tiempo, romper las barreras de la distancia, acercando la medicina especializada a los municipios y los pacientes que lo requieren en tiempo real, evita el traslado innecesario, disminuye el inicio de las terapias y básicamente disminuye todo en los riesgos. Integra diferentes tecnologías, la oportunidad es inmediata, la accesibilidad, mejor asistencia médica, acorta las distancias, hace educación y seguimiento, lo que hemos venido hablando. En nuestra experiencia, les voy a contar, nosotros tenemos integración en ambos lados. Prestamos servicio de telemedicina a muchos hospitales de escasos recursos económicos que no tienen la disponibilidad de tener los especialistas de diferentes áreas, cardiología, cirugía vascular, psiquiatría, neurología, etcétera, en los sitios más remotos de este país. Tenemos ya 10 años de experiencia en telemedicina, pero también nos hemos integrado hacia arriba. Desde hace 3 años, pero especialmente lanzamos un proyecto conjunto con la UPMC, que es la Universidad de Pittsburgh Medical Center, con el Children. Integramos los servicios de cardiología de la Fundación Cardiovascular con el del Children. En esencia, logramos hacer una integración a través de telemedicina que no hubiera sido posible antes si no hubiéramos tenido estas tecnologías hoy. En Pittsburgh tienen a través de la red la historia clínica en sus servidores de todos nuestros pacientes, tienen todas las imágenes, la radiografía en tiempo real, los exámenes. Le colocamos a cada cama una cámara interactiva que pueda acercar, hablar con el paciente, etcétera. Todos los servicios de hemodinámica, las cámaras están integradas con el hospital, los quirófanos están integrados con el hospital a través de video, de voz, etcétera, y estamos haciendo una experiencia que seguramente en un par de años va a ser producto de múltiples artículos a nivel mundial de cómo va a ser la medicina del futuro. A través de esta integración, todos los días se revisan todos nuestros pacientes por el equipo conjunto entre nuestros especialistas y los especialistas del Children de Pittsburgh en el área de cardiología. Es un proyecto piloto para después expandirlo a todas las especialidades de la fundación, de tal forma que todos nuestros pacientes tienen la garantía de que no solo son revisados y manejados por nuestros médicos altamente especializados, sino también por el equipo médico del Children de Pittsburgh, que es uno de los top 10 por US News de Estados Unidos. O sea que estamos de esa forma no solo haciendo una mejor medicina, aprendiendo cada vez más de su conocimiento, haciendo una transferencia de conocimiento, sino también mejorando nuestra práctica médica y dándole una mejor posibilidad a nuestros pacientes de tener unos mejores resultados. De esta forma ellos pueden escribir en la historia clínica, ellos pueden evolucionar, ver todo como si estuvieran localmente, interactuar con el paciente, etcétera. ¿Cómo puede ayudar la telemedicina? Lo que estamos analizando, básicamente accesibilidad, compartir educación, y esto se da gracias a la fuerza de la tecnología. La tecnología es clave para esto. Hoy andamos a través de Internet 2 con una capacidad enorme que nunca nos imaginábamos, de un ancho de banda de 200 megas, eso nunca nos lo imaginaron, y seguramente próximamente estamos hablando de múltiplos de estas anchos de banda, de tal forma que nos permite tener comunicaciones, visualización de los ecos, de la hemodinamia, de las cosas más finas de la cirugía, porque ya la tecnología nos ha permitido hoy tener esto. Internet 2, que es la red académica del mundo, nos permite avanzar rápidamente. Los derechos de los pacientes son respetados y promovidos. Hay una gran demanda social y básicamente también ayuda donde hay falta de recursos humanos por falta de especialistas, falta, etcétera, ayudando socialmente a los pacientes. Las alternativas para la prestación de los servicios de salud, básicamente arrancar las terapias rápido, temprano. Cuando un paciente, a través de todas estas complicaciones en los traslados, se puede demorar 3, 4, 5 días en comenzar su terapia adecuada, de una neumonía hasta muchas otras patologías, eso va en contra de la salud del paciente. Si nosotros podemos, a través de telemedicina, ayudar a que esas terapias arranquen lo más tempranamente posible,
eso es un gran avance para la salud de los pacientes. También hay la interpretación de los exámenes de radiología, de laboratorio, de ecos, de patología. Hoy todas esas tecnologías están en la luz del día de la práctica médica. La transferencia de pacientes se disminuye en forma importante. Esto es un ahorro para el sistema, asegura la calidad y sobre todo también en educación. Ya la tecnología de almacenamiento, lo vimos ahorita, lo habló el doctor Guerrero, es cada vez más barata, se pueden guardar miles y miles de bytes en los servidores a unos costos económicos. Las limitaciones, ya para hablar y para ir concluyendo, es la sostenibilidad de los sistemas, porque los países y los sistemas no han entendido que esta es una excelente herramienta que hay que promover. Entonces no hay esquemas de pago. Nosotros, ¿cómo cobramos a los hospitales? Básicamente no hay cobro por actividad ni cobro por ver los pacientes, cobramos a los hospitales como una afiliación casi que simbólica, porque filosóficamente creemos en ella. Hay muy pocos centros de referencia con telecentros en el país altamente sofisticados que solucionen los problemas. Hay desconocimiento porque no hay normatividad para la facturación, falta de incorporación en la negociación de los convenios del componente de telemedicina con los pagadores, porque todavía no hay conciencia de que esta es una herramienta que puede ayudar y es tal vez la mejor herramienta para bajar costos y para mejorar la calidad de la atención en los pacientes. En analfabetismo digital, sobre todo en las poblaciones pobres, hay que enseñar desde cómo prender un computador, si estamos hablando de Porto Inírida, de las poblaciones más alejadas de Chocó, o del mismo Antioquia, o de Cauca, etcétera, o de nosotros mismos en Santander. Ese es un tema que hay que trabajar muchísimo, y el temor de los especialistas a que vayan a ser desplazados de su actividad, que un especialista pueda, porque en la práctica se multiplica a través de la red enormemente. Contaba un poquitico nuestra experiencia, tenemos más de 50 hospitales en Colombia afiliados, desde el Chocó, en el Putumayo, en todas las regiones del país, y esto pues con una experiencia ya de 10 años, cada vez estamos convencidos que es una solución para países como el nuestro de tercer mundo, hacia abajo, de ayudar a la gente que más lo necesita por falta de recursos, pero también hacia arriba, buscando que lo ayuden a uno a mejorar en sus resultados, aprender más, como el caso que estamos haciendo con la Universidad de Pittsburgh. La teleconsulta, pues no hablemos de esto, ya sé. ¿Qué prestamos? Servicios prestamos todos, 20 especialidades, y todo se puede prestar en asesoría, en algún grado de asesoría hacia los pacientes. Cada vez la informática, desarrollamos más herramientas, ya vamos en la quinta versión del software para telemedicina en dispositivos móviles, porque sabemos que los dispositivos móviles son el futuro de este tema. Cada vez vamos a ver en el próximo año, ya están a punto de liberar estetoscopios para usar con oxímetros, monitores, electrocardiógrafos para usar con dispositivos móviles. Tal vez lo más usado en este país y en el mundo es el electrocardiograma a través de telemedicina. Son dispositivos que llevan muchos años, inventados hace casi 15 años, que se colocan y se transmiten. Antes, pues obviamente a medida que la tecnología va avanzando, la transmisión va mejorando. Se toma en cualquier sitio donde quiera, en la ciudad, en la casa, de la misma ciudad o en los sitios alejados, un electro, y se transmite a un telecentro y se puede leer en forma inmediata y tomar la decisión sobre el paciente. Nosotros tuvimos una experiencia muy importante con el Ministerio de Salud en el gobierno anterior. Montamos 72 unidades de cuidado intensivo en diferentes poblaciones del país, sitios muy alejados como el Puerto Inírida, como Leticia, como Quibdó, como poblaciones donde había que llegar inclusive en chalupa. Afortunadamente, cuando llegó este gobierno, el proyecto se terminó y no fue renovado y se perdió la experiencia. Hoy deberíamos tener una de las mayores redes del mundo en este sentido. Manejamos los pacientes y logramos disminuir la mortalidad en el 80%.
y poder remitir los pacientes en Mocoa, en Quibdó, y poder remitir muchos menos pacientes que los que se remitían antes de esta experiencia. Lo manejamos del 2008 al 2010. Entrenamos más de 500 personas entre enfermeras y médicos presencialmente, llevándolo a Bucaramanga y a través de la red en las diferentes IPS donde estábamos localizados en los sitios más lejanos del país. Atendimos casi 3.000 pacientes críticamente enfermos en estos 2 años, de los cuales el 71% eran adultos, el 29% eran niños, la distribución por sexo casi parecida a 45-55, más de 771 profesionales entrenados presencial y a través de la red. Esto significó un ahorro importante solo en el traslado. Si hubieran sido trasladados estos pacientes por necesidades, hubieran costado un valor cercano a los 11.000 millones de pesos. El costo del servicio, de la prestación del servicio de salud, fueron cercanos a los 2.300 millones de pesos, con un ahorro real cercano a los 9.500 millones de pesos. Lástima que eso no pudo seguir, no se expandió más, porque ahí necesitamos más operadores, pero necesitamos básicamente decisiones de gobierno para seguir con este proyecto y fuéramos líderes en Colombia. Fotografías de pacientes que hemos manejado en diferentes partes del país. Muchos de estos equipos los desarrollamos con nuestra tecnología en Colombia, porque cuando comenzamos a hablar hace 10 años no existía la tecnología de monitores, etcétera. Los desarrollamos en la fundación e integramos tecnología que nos permitió hacer esos desarrollos. Básicamente en tiempo real, esto es parte de las fotografías o pantallas de nuestra telemedicina con Pittsburgh. Hay más de 6-7 reuniones diarias, se revisan todos los pacientes de las unidades de cuidado intensivo en conjunto, ellos pueden preguntar, acceder no solo a información como les decía anteriormente, sino interactuar, asesorando al equipo médico en un mejor manejo de los pacientes. Los desafíos, para terminar, básicamente cómo vamos a promover la penetración, el acceso, el uso y la apropiación social de las TICs en el país. Hemos avanzado en TICs, ahora tenemos que avanzar en esta temática específica para salud. Los problemas de infraestructura tecnológica, el aislamiento de las plataformas de telecomunicaciones frente a los sistemas de información del sector salud, es el tema de hoy. Cómo vamos a integrar toda esta informática médica, toda esta informática al servicio del sector salud, para que haya una plataforma única que nos permita crecer y desarrollar, trabajar en alfabetización en salud, mirar sobre la poca claridad en las responsabilidades y la poca interacción entre los sectores convocados a trabajar en estas temáticas, EPS, Ministerio de Comunicación, ejecutivos locales de las EPS, de los hospitales, Sintel, Conciencia, etcétera. Cómo podemos integrar a todo el mundo, cómo podemos solucionar el tema económico entre la apertura económica y la cobertura en salud. El marco legal, hay que solucionar los problemas de vacíos y deontológicos en frente al tema. Se necesita para el desarrollo del país, obvio, necesitamos voluntad política, romper paradigmas, reconocimiento por parte de las ERPs como una modalidad de prestación de servicios que soporte la atención especializada en sitios remotos y vulnerables, la apropiación de la tecnología y avanzar en los temas de conectividad. Hay que dotar a los equipos a los hospitales para que faciliten la implementación de de la telemedicina. Hay que hacer una gestión del cambio que permita adoptarla como una modalidad de la prestación de servicios de salud, y hay que promocionarla básicamente desde el Estado, desde el Ministerio. Por último, eso era lo que quería contarles. Siempre termino mis conferencias con esta frase de Ortega y Gasset desde hace mucho tiempo: solo se cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Mil gracias, y Rodrigo, por la invitación. Bueno, muchas gracias. Después de el receso, que es de 20 minutos de acuerdo al programa, seguimos con la presentación del plan estratégico del Ministerio,
y luego con la presentación de José Fernando y de Angélica. A la salida deben estar, pueden recibir los monitores de Proesa que están ahí a la salida, pueden recibir preguntas que tengan, y habrá después sobre la segunda parte de las presentaciones también podrán hacer preguntas que recogeremos en su momento. Bueno, muchas gracias.